Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la tutoría. ¿Me escuchan? Hola. Sí, lo escuchamos. Ok. Gracias por venir a la tutoría. Vamos a dar inicio de manera formal a la tutoría de esta semana, que corresponde a la semana del 5 al 11 de julio. Siempre desarrollaremos dos actividades que voy a presentar a continuación, que es un foro y un ensayo. Me avisan cuando lo vean, porfa. ¿Lo ven? Dice Beli. Ok, voy a esperar porque puede que esté cargando. ¿Y ahora? Ahí sí, mira. Ok, gracias. Bueno, la primera actividad, estamos ya en el tema 4, es el muestreo. La primera actividad, que es la actividad 7, es un foro sobre el muestreo, vale 3 puntos oro. Y la segunda es la actividad 8, que es calcular el tamaño de la muestra. Entonces, primero decirles que el muestreo es una pequeña, el concepto de muestreo es una pequeña porción de una población. O sea, no podemos hacer un estudio de mercado o aplicar un instrumento a una población completa porque nunca terminaríamos de aplicar las encuestas. Entonces, por eso se hacen muestreos. Para que lo entiendan mejor, si ustedes tienen una pizza o comen pizza, por ejemplo, digamos una pizza de este tamaño, esto sería la población y un slide que usted saque de esta pizza sería el muestreo. Y sobre ese muestreo usted va a aplicar el instrumento de su investigación de mercado. No lo aplicamos a toda la población porque hay investigaciones que se hacen en 100.000 personas, en 80.000, en 1.000.000. Entonces, hacer 1.000.000 de encuestas o hacer 50.000 encuestas es imposible. Entonces, por eso se aplica un muestreo. ¿Okay? Y luego tenemos la segunda tarea, que es calcular el tamaño de la muestra. Vamos a ver la descripción de las actividades. La primera es el foro. Entonces, debemos de seguir las normas que ya conocen para participar en los foros y dar respuesta a a estos tres enunciados. Primero, explicar la importancia del muestreo. Básicamente, la importancia radica en que el muestreo es una herramienta estadística que me sirve a mí como investigador para desarrollar cualquier tipo de investigación. Yo puedo, a través del muestreo, realizar una investigación a cualquier población independientemente del tamaño de la población. Por ejemplo, el municipio de Tela tiene 103.000 habitantes. Si yo quiero hacer una investigación en el municipio de Tela, no la puedo hacer en 103.000 habitantes, pero sí puedo aplicar un muestreo teniendo en cuenta dos criterios estadísticos, que son el nivel de confianza y el error de muestreo. Entonces, con esos dos valores yo puedo aplicar el muestreo, que es la segunda tarea que luego les voy a explicar. Y por eso es importante el muestreo, porque es la herramienta estadística que me ayuda a que sean posibles todas las investigaciones que yo quiera realizar, porque no voy a encuestar una población, voy a encuestar una muestra, una pequeña parte de esa población. Y luego cuando yo redacto el informe, lo que hago es decir o mencionar a la población. Aunque hago la encuesta en la muestra, yo me dirijo a la población. Entonces, esa es la importancia del muestreo en la investigación de mercados, que al final hace posible que la investigación se lleve a cabo independientemente del tamaño de la población. Yo les puedo decir a ustedes que hagan una investigación en el instituto donde solo hay 120 estudiantes, por ejemplo,
Esto es un ejemplo en las 3 carreras. Entonces, ustedes me van a decir, ah, bueno, voy a hacer una investigación a toda la población. Y yo le puedo decir, sí, porque solo son 120 encuestas. Usted las va a poder hacer. Pero si yo le digo, hago una investigación con todos los estudiantes de la UNA, que son 80,000, ahí ya cambia el panorama. Ahí usted ya no puede aplicar 80,000 encuestas. Tiene que hacer esto, un muestreo, teniendo en cuenta los criterios estadísticos que luego les explico. Paso 2. Explica la importancia de seleccionar el método de muestreo. Esto también es importante, pero primero tienen que leer sobre los métodos de muestreo. Hay muestreo simple, muestreo aleatorio, muestreo sistemático, muestreo probabilístico, muestreo no probabilístico. Entonces, la importancia radica en que dependiendo de cómo usted quiera aplicar el instrumento, de esa manera va a seleccionar el método de muestreo que usted va a utilizar. Por ejemplo, usted puede decir, voy a encuestar a personas mayores de 18 años en mi investigación de mercado. Si llega una persona de 15, 16, 17, yo no la puedo encuestar. Yo ahí estoy seleccionando métodos de muestreo en base a criterios como la edad. Puedo seleccionarlo en base a un nivel educativo o en base a sus ingresos socioeconómicos, o si mi producto o mi servicio va dirigido a mujeres exclusivamente, yo puedo decidir como investigador qué método de muestreo en base a unos criterios voy a utilizar. El muestreo más utilizado es el muestreo simple, muestreo aleatorio, en el que todas las personas tienen la misma probabilidad de ser encuestadas. Y ahí ya pasaríamos al paso 3. ¿Cuáles son las diferencias entre un muestreo probabilístico y un no probabilístico? Bueno, el muestreo probabilístico es aquel muestreo en el que si yo tengo 100 individuos que son potenciales para que yo los encueste, los 100 van a tener esa probabilidad o esa posibilidad de que yo los encueste. No voy a hacer o no voy a aplicar ningún criterio para seleccionar exclusivamente X personas. Quiere decir que de los 100, todos pueden tener la probabilidad de ser encuestados. Y el muestreo no probabilístico es aquel muestreo que usted lleva a cabo, pero no todas las personas tienen la probabilidad como este de ser encuestados. Aquí yo aplico criterios. Yo ya digo, no, a mí me interesa este segmento de la muestra o este segmento de la población, y es con el segmento que yo voy a trabajar. Ustedes pueden leer el texto de la clase o alguna página web donde explique esto, que son los tipos de muestreos, no probabilístico, probabilístico, para que puedan entenderlo mejor y realizar la tarea. Quiero saber si tienen alguna duda con respecto al foro sobre estas 3 preguntas. Abran sus micrófonos, por favor. Hola. ¿Me escuchan? ¿No hay dudas? Ok. Vamos a pasar al ensayo. Y primero les voy a mostrar todo lo que hay en el campus con relación al ensayo. Ustedes tendrían que ver todos estos videos para calcular el tamaño de la muestra. Son 5. Dígame. Fíjese que yo no puedo ver los videos que salen en la página, en la plataforma. ¿Por qué? No sé, fíjese, solo me salen los pasos que los puse, pero no los puedo ver. Pero son en YouTube los videos, no sé si los demás los pueden ver. ¿Los demás pueden ver los videos de las tutorías? ¿Si han visto alguno? No, los videos de la tutoría, sí. Ah, los videos del campus. Ah, ok.
Ah, bueno, eso lo voy a reportar porque no sabía que no funcionaba. Por ejemplo, este funciona. Mire, El de la clase perdón. solo me salían los espacios de la semana pasada, Ajá. solo me salían los espacios en blanco, solo el título y nunca cargaba el video. Ah, ok, perfecto. Gracias por el dato, pensé que funcionaban todos. Entonces, para esta tarea hay que ver estos 5 videos. Son 2, 4, 5. Pero mi sugerencia personal es que no vean estos videos y utilicen un formato de Excel que yo les voy a explicar ahora para que la tarea sea más fácil. ¿Ok? Entonces, voy a abrir un Word en blanco para explicar un poco. Esto es el cálculo del tamaño de la muestra para poblaciones finitas. Así se llama la fórmula. ¿Qué significa? Que yo calculo el tamaño de la muestra para poblaciones que yo conozco el número. Lo finito es el número que yo conozco. O sea, yo sé cuánto es esa población. ¿Okay? La población se identifica con una N mayúscula. Sí. Ese es el símbolo estadístico de población. Y la muestra se identifica con una N minúscula. ¿Qué es lo que yo voy a calcular en esta tarea? Este valor. Pero para calcular este valor yo necesito conocer N. Yo necesito saber cuánto es mi población. Entonces, dependiendo de la investigación que ustedes estén haciendo, ustedes tienen que más o menos estimar el valor de N. Si no lo saben, pues más o menos traten de tantear qué valor tiene. Si están haciendo un estudio en el municipio de Tela, pues este N vale 103,000, que son la cantidad de habitantes de Tela, del municipio. Si están haciendo esto en el casco urbano de Tela, por ejemplo, no sé si son 50,000, por ejemplo, habitantes. Entonces ven los Ns dependiendo de la población a la que yo le aplico o le deseo aplicar el instrumento. Dependiendo de eso, yo voy a tener un N u otro N para calcular mi tamaño de la muestra. Existen dos criterios estadísticos, son los más importantes. Para calcular el tamaño de la muestra. Estos criterios. Primero, el nivel de confianza. Por lo general vamos a utilizar siempre el 95%. Y segundo, el error de muestreo, que siempre se usa un 5%. ¿Okay? Entonces, estos son los valores que ustedes tienen que utilizar siempre que hagan una investigación y que estadísticamente ustedes desean que sea válida. Repito, para que una investigación sea válida desde el punto de vista estadística, yo debo de utilizar estos criterios. Si yo lo bajo o lo subo, ya mi nivel de confianza estadístico de la investigación no va a ser el mejor. O sea, yo puedo tener un nivel de confianza de 95, 97, 98, perdón, por ciento y 99%. Estos niveles sí son aceptados estadísticamente y los errores pueden ser 5, 3% y 1%. Ahora, ¿cuáles son los más utilizados en la academia y en la investigación? El de 95 y el error de un 5%. ¿Qué significa el nivel de confianza de un 95%? Que todas las respuestas
a mi cuestionario o a mi instrumento van a tener esta confiabilidad. Esto está basado en algo que le llaman la campana de Gauss. Solo para que ustedes lo sepan, es una gráfica estadística más o menos así. ¿Okay? A esto le dicen campana de Gauss. Entonces, ¿qué sucede? Que en estos valores, por ejemplo aquí y aquí, radica el nivel de confianza de los datos que ustedes están utilizando. Todo esto que ustedes ven aquí, que lo voy a sombrear así, todo esto representaría mi nivel de confianza. Todo esto es esto. ¿Okay? Aquí radicaría el 95% de la confiabilidad de la investigación. Y el 5% restante para llegar a 100 se dividiría en 2.5 a este lado y 2.5 a este lado. Entonces de ahí viene el concepto de nivel de confianza. Si esa confiabilidad la aumento a 97, esto va a ser así. Si lo aumento a 98, esto va a ser así. Y si lo aumento a 99, esto va a ser casi llegando a 100. Entonces quiere decir que hay mucha confiabilidad en la investigación. ¿Dudas hasta aquí? Abran los micrófonos, por favor. Si tienen alguna duda con nivel de confianza. Solo estoy intentando explicarles los criterios estadísticos de la investigación. ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿Hola? ¿Escuchan? Hola. Sí, usted dijo que el error del muestreo siempre va al 5%, ¿verdad? Siempre vamos a utilizar ese dato y ahora voy a explicar lo que es el error de muestreo. Ok. ¿Tiene dudas con esto, con el nivel de confianza? No, usted ya lo explicó bien. Sí. Tenía duda en ese del error del muestreo, Ok, como el error de muestreo, ahora lo voy a referente explicar. al 3 y el 1%. ¿Perdón? No le escuché con el 3 y el 1%, ¿qué pasó? Como usted lo puso en 5, 3 y 1%, pero Ajá, yo ok, le pregunto si es el 5%. ahora lo explico. El error de muestreo que se utiliza, que más se utiliza para que una investigación tenga validez desde un punto de vista estadístico es de 5%. Por eso es el error más utilizado. Ahora bien, hay otros errores aceptables. Que son de 3% y de 1%. Nosotros como investigadores somos los responsables de definir qué cantidad de error tendrá nuestra investigación. Y esto lo hago antes de ir al campo y de aplicar las encuestas. ¿Por qué? Porque de aquí voy a sacar la cantidad total de encuestas que voy a aplicar. Esto, por favor, recuérdenlo siempre. Somos nosotros los responsables de decir si nuestro error va a ser de 5%, de 3% o de 1%. ¿Qué es el error de muestreo? Es aquel error que se comete al desarrollar la investigación. Lo cometemos en el diseño del instrumento, lo cometemos al realizar preguntas,
lo cometemos al tabular los datos, lo cometemos al analizar los datos. Entonces, todas esas pequeñas cosas que vamos cometiendo van a estar englobados en este valor o en alguno de estos dos valores. Entonces, hay algo que sí deben saber también, y se lo voy a escribir aquí, porque es confuso. A mayor error de muestreo, o sea, por ejemplo, 10%, perdón, 15%, 20%, la cantidad de encuestas a realizar será menor. ¿Por qué? Porque si hago menos encuestas, voy a estar menos cerca de la realidad y de la verdad. Entonces eso va a generar que tenga errores más grandes, de 10%, de 15% o de 20%. Eso es algo como una regla de oro que ustedes deben de manejar cuando realicen una investigación de mercado. La otra es que a menor error de muestreo, 5%, 3% y 1%, la cantidad de encuestas a realizar será mayor. Entonces es confuso porque el error es menor, pero hago más encuestas. Entonces, casi todo mundo tiende a confundirse con estos dos enunciados. Entonces, si mi error es de 1%, quiere decir que el 99% son datos fiables. O sea, solo hay un 1% de error, pero para llegar a esa fiabilidad del 99% yo tengo que hacer mucho más encuestas. Entre más encuestas haga, más fiable es mi estudio y más reducido es mi error. Abran los micrófonos, quiero saber si entendieron esto. Por favor. ¿Lo entendimos? Sí, Lick, sí, yo entendí. Sí. Eva, Evelyn, Iris, Stephanie. Sí, Ok. Bueno, entonces la tarea va a consistir en esto. Vamos a utilizar este Excel que yo se lo voy a pasar. Repito, no vamos a ver los videos de la plataforma porque al final es lo mismo. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Esta es una fórmula para calcular el tamaño de la muestra para poblaciones finitas. Si usted va a internet y pone aquí fórmula para el cálculo de la muestra para poblaciones finitas, le va a tirar la fórmula que se utiliza de manera manual, que es esta. ¿La vemos aquí? Entonces, lo que hace el Excel es simplificarle el hecho de estar de manera manual con la calculadora metiendo datos aquí. Z es el nivel de confianza. Dijimos que era 95%, pero en la fórmula se mete en base a una tabla estadística donde ese valor del 95% equivale a 1.96. Entonces aquí yo colocaría 1.96 elevado a la 2 o al cuadrado por el valor de n mayúscula, que es la población. Imaginémonos que son 50,000 personas por el valor de P, que es la probabilidad de que el evento ocurra, por el valor de Q, que es la probabilidad de que el evento no ocurra. Cada uno de estos valores es 50%, pero en la fórmula se ingresan con 0.5. O sea, 0.5 por 0.5. Luego eso lo divido entre el error de muestreo elevado al cuadrado. En este caso, dijimos que era 5%. Entonces yo ingreso 5 entre 100, que es 0, o 0.05 elevado al cuadrado, por el valor de n, que era 50,000 menos 1, más el valor de z, que era 1.96 elevado al cuadrado, por 0.5, que es la probabilidad de que ocurra, por 0.5, que es la probabilidad de que no ocurra el evento. Todo eso, al final, me va a arrojar un n. Explico esto porque eso es lo que hace esta fórmula simplemente metiéndole dos valores.
¿Ven la fórmula en el Excel? ¿Verdad? Sí, Lick. Ok. Dijimos que el error admitido es 5%. Ahí está. Ahora, yo tengo que preguntarme, ¿cuál es la población a la que yo le quiero aplicar mi investigación? Es a todo el municipio de Tela, donde hay 103.000 personas. Entonces yo pongo aquí 103.000. Perdón. Y aquí ya me calcula la cantidad de encuestas que tengo yo que hacer. Vean, si yo voy a hacer una investigación a 103.000 personas, como es imposible encuestarlas a todas, lo que hago es un muestreo. Y para hacer un muestreo aplico esta fórmula. Y digo, voy a usar el error más común admitido en la investigación, que es 5%, y voy a usar el nivel de confianza de 95%. La fórmula me dice que yo tengo que aplicar 383 encuestas. Si yo subo el nivel de confianza a 97%, tengo que aplicar más encuestas. Y si lo subo a 99%, tengo que aplicar aún más encuestas. Fíjense si yo subo el error, ¿qué pasa? De 5 a 10, ¿qué dice la regla de oro? Que a mayor error de muestreo, menos encuestas. Fíjense, con 5% me salen 383 encuestas y con 10% solo me salen 96. Eso era lo que yo les quería explicar con relación al error de muestreo. Y si yo subo más este error a 15, la cantidad de encuestas es menor. Y si yo lo subo a 20, es mucho menor. Entonces, por eso estos errores de muestreo tan grandes, de 10, 15, 20, estadísticamente no son válidos para nuestra investigación. Es válido 5%. Es válido 3%. Vean de 5. Grabemos este dato, 383. Si yo bajo el error a 3, a menor error de muestreo, más encuestas. Vea cuántos tiene que hacer. 1000 encuestas si usted baja el error a 3. Si baja el error a 1, tiene que hacer 8000 encuestas. Entonces, es imposible que ustedes hagan 8000 encuestas. No es imposible, pero requiere mucha gente, mucho dinero y mucho tiempo. Requiere lo mismo hacer 1000 encuestas. Entonces, usamos 5 porque paso de hacer 1000 a hacer solo 383. ¿Se entendió esto? Ahora con los números sí ya me quedó más claro lo de... Perdón, no le escuché. ¿Me puede repetir? Sí, ahora con la explicación con los datos y números, un poco más claro. Fíjese que no le entendí lo que me dijo. Si me lo escribe en el chat, porque se corta cuando usted habla. No entendí lo que me quiso decir. Hola, ahora sí, Lick. Ahora sí, dígame. Y ahora ya con los datos ya explicados en el Excel, que ya vimos los números, sí me queda mucho más claro las dos reglas que Ok. nos están explicando. Ok, gracias. Entonces, ¿cuál es la tarea? Es simplemente rellenar este cuadro. Esa es la tarea, el ensayo. Por eso les digo que lo hagan así, porque es más fácil. Entonces, usted me puede decir, mire, Lick, yo voy a trabajar con gente que vive en Barrio El Retiro. Bueno, dígame usted cuántas personas viven en Barrio El Retiro. No sé, imaginémonos que viven 1000 personas. Que hay 1000 casas ahí. No sé cuántas hay. Voy a usar un error de muestreo del 5%. Entonces, la respuesta a la cantidad de encuestas es esta, 278. Quiere decir que usted va a aplicar 278 encuestas para su investigación usando un nivel de confianza del 95% y utilizando un error de muestreo del 5%. Si me dice, voy a trabajar con la población de estudiantes del instituto, bueno, hay 120 estudiantes. Error de muestreo 5%, nivel de confianza del 95%, solo voy a aplicar 92 encuestas. ¿Por qué? Porque solo son 120 la población, entonces es casi muy cercano. Ahora alguien me puede decir, mire, yo voy a trabajar mi investigación de mercado en todo Honduras. ¿Cuánto es la población del país? 9 millones. Bueno, 9 millones.
De muestreo 5%, 9 millones en la población, mi nivel de confianza es 95%. ¿Cuántas encuestas debería yo hacer? Ahí le sale, miren, 384. Esto es lo que hace el muestreo. Hace posible que yo haga una investigación en todo Honduras, utilizando simplemente dos criterios estadísticos: el nivel de confianza de 95% y el error de muestreo de 5%. Esta es la gran virtud del muestreo. Usted puede hacer una población en todo Honduras, perdón, una investigación en todo Honduras y solamente hacerla utilizando este muestreo de 384 encuestas. Fíjense que no cambia tanto con la población de Tela en la cantidad de encuestas. De 9 millones, que son 384 encuestas, a 103,000 habitantes que hay en Tela, solamente una encuesta es la diferencia de hacer una investigación para 9 millones o para 103,000 personas. ¿Ok? ¿Tenemos dudas? ¿Hola? Bueno, esta sería la segunda tarea. Aquí usted solamente haga la portada, en el contenido ponga el tipo de muestreo que aplicaría, haga un screen de pantalla de esto y péguelo en el informe y justifique al final qué tipo de persona va a encuestar. ¿Va a encuestar solo mujeres? ¿Va a encuestar mixto? ¿Va a encuestar solo mayores de 18 años? ¿Cuáles son los criterios que vamos a utilizar para realizar nuestra investigación? ¿Ok? Pero repito, esto lo va a hacer cada uno con la población a la que le quiere aplicar su investigación. Recuerden que ustedes vienen con un ejercicio inicial donde identificaron 3 problemas, donde luego hemos tenido una tarea donde han diseñado un cuestionario para un tema en específico. Ok, para ese tema en específico, ¿cuánto es la población? Y para esa población yo voy a calcular el tamaño de la muestra. Esa es la tarea de esta semana. ¿Tienen dudas? ¿Más dudas? ¿Consultas? ¿Comentarios? Stephanie. Bueno, así como el cuestionario que yo realicé, que fue una persona que ha comprado Es que a no mí se me le, gustaría, o sea, no le escucho bien, se escucha entrecortado. ¿Puede repetirme, por favor? así como el cuestionario que yo hice dirigido a personas que visitan los supermercados, podría Ah, bueno, entonces ahí podría aplicarlo. Si lo dirige a supermercados, usted puede decir que va a utilizar un dato de la población del casco urbano de Tela o puede usar un dato del municipio de correcto. Tela. Cualquiera de los dos. Solamente trate de investigarlo en internet. ¿Cuánto es la población del casco urbano de Tela? O la población del municipio, que ya la hemos utilizado en algún ejemplo aquí, que son 103,000 personas. En ambos casos, independientemente de cómo lo haga, la respuesta es correcta, pero usted tiene que tener claros, los criterios que usted está utilizando en cuanto a población, en cuanto a error de muestreo y en cuanto a nivel de confianza. Ese sería mi consejo. Chicas, ¿ustedes alguna duda, consulta? Todo claro. Hola. Sí, yo tengo una. En mi Dígame. caso, que la mía fue de reciclaje, sería en toda la zona, ¿verdad? Sería en toda la zona, pero ese criterio lo decide usted. Usted puede decir, lo voy a hacer en todo el municipio, lo voy a hacer en un barrio en concreto, lo voy a hacer entre barrios, lo voy a hacer en el casco urbano, lo voy a hacer en un sector de Tela. Esa es una decisión suya como investigadora principal de este trabajo que está haciendo. Ah, ok. Gracias, Cual, Lee. cualquier criterio que utilice va a ser válido siempre y cuando usted lo sepa justificar. Si yo le pregunto, ¿y por qué hizo
¿Por qué calculó la muestra con 20,000 personas de población? Y usted me dice, porque yo me centré en un sector y ese sector más o menos tiene 20,000 personas. Entonces, eso es justificar por qué usted está utilizando esa población. Y estaría bien. ¿Más consultas? Si no, paramos aquí y cualquier duda por el campus virtual o por el WhatsApp de la clase, ¿ok? Volver a ver la presentación porque fue un rato que voy a volver. Cosa, yo lo escribo. Cualquier cosa me escriben y ya saben que ahí vamos resolviendo las dudas. Bueno, buenas tardes, cuídense mucho y mucho ánimos esta semana. Buenas tardes, Lick.